Como habíamos comprado una pequeña botella de vino tinto, mi yerno David se enojó con mi marido James. ¿Tienes idea de cuánta gasolina podría haber llenado con ese dinero? Un tanque entero, fácilmente. Lo he dicho una y otra vez, recorta gastos, ahorra donde puedas. ¿Pero ustedes dos? Tiran el dinero como si creciera en los árboles, desperdiciándolo en lujo sin sentido. Mi hija Rachel intervino, visiblemente irritada. Mamá, ¿por qué no hablaste conmigo primero? ¿Crees que nuestras finanzas pueden soportar que ustedes dos gasten tanto? Vi cómo el rostro de James palidecía poco a poco. Su expresión se ensombreció poco a poco, hasta que solo pude ver una humillación silenciosa. Mi ira aumentó. No pude contenerme más. Señalé directamente el reloj de pulsera de David, el que le había costado más de $6.000, y luego el bolso de Rachel, el de diseño que ella exhibía con orgullo, que valía al menos $5.000. Les encanta predicar sobre ahorrar dinero, ¿verdad? Entonces dime, ¿cuánto costó ese reloj, David? Y Rachel, ¿qué hay de ese bolso que llevas? James y yo recibimos casi $7.000 de jubilación al mes. ¿Y ahora nos dices que ni siquiera podemos disfrutar de una simple botella de vino? ¿De quién es el dinero que tanto quieres salvar? ¿De quién son las vidas que intentas recortar? Trabajamos toda nuestra vida solo para darte una mejor. Nos sacrificamos tanto. ¿Pero esto? Esta no era la vejez que imaginábamos, ser humillados por nuestros propios hijos. Más tarde ese día, James y yo empacamos nuestras cosas en silencio y salimos de la casa. Y así, sin más, entraron en pánico. Ese día, fuimos al supermercado y pasamos por casualidad frente a una promoción de vinos. James se quedó un buen rato frente al expositor de vinos tintos, con un destello de vacilación en la mirada. Siempre había tenido debilidad por esos tintos de lotes pequeños con etiquetas vintage, pero en todos los años que llevábamos viviendo en casa de Rachel, apenas había probado una gota. Sentí una mezcla compleja de emociones. Me acerqué y, en silencio, escogí su botella favorita y la puse en la cesta de la compra. Emily me siguió, empezando a decir algo pero deteniéndose a mitad de camino. Le di una sonrisa amable. Cariño, es nuestro aniversario de bodas. Un buen vino para celebrar, ¿qué tiene de malo? Después de la cena, justo cuando James estaba a punto de abrir la botella, Rachel y David entraron por la puerta. En el momento en que se abrió la puerta, entró el olor a alcohol. David se tambaleó hacia la sala de estar, claramente borracho. Fruncí el ceño instintivamente y una ola de irritación no deseada se elevó en mi pecho. Se acercó a la mesa del comedor, se detuvo de golpe y se quedó mirando la botella. ¿Compraste esto?, preguntó bruscamente. James forzó una pequeña sonrisa. Hace tiempo que no tomamos una copa juntos. Pensé en celebrarlo. Pero David estalló de inmediato. Esa botella costó lo suficiente como para llenarme el tanque de gasolina. James intentó explicarlo rápidamente, estaba en oferta, poco más de $30. El rostro de David se ensombreció. Su voz se mantuvo fuerte y cortante. ¿Más de $30 y te parece barato? Ni siquiera lo compraría para mí. Llevo diciendo esto desde el principio, todo se está volviendo caro. Tenemos que recortar gastos. ¿Pero a ustedes dos? No les importa nada. Luego se giró y le espetó a Rachel, ¿por qué no controlas a tus padres? Rachel no dudó en intervenir. Papá, eso fue muy irresponsable. ¿Por qué no hablaste conmigo primero? Sabes lo apretadas que están las cosas ahora mismo. Owen empieza la escuela pronto. El proyecto de David sigue sin financiación. Hay dinero que sale por todos lados, ¿y lo estás malgastando en esto? Miré a James, hacía unos momentos estaba tan alegre, y ahora su rostro se hundía en la tristeza. Una chispa se encendió en mi pecho. Me puse de pie y dije con calma pero firmeza. Yo compré el vino. No tenía nada que ver con tu padre. Me volví hacia ellos, con la furia a punto de estallar. Sigues hablando de ahorrar dinero, ¿y qué hay de tu reloj de $6.000, David? ¿O de tu bolso de $5.000, Rachel?
Y seamos honestos, los cargaron a nuestra tarjeta de jubilación. David intentó justificarse. Eso es diferente. Necesito que el reloj tenga un aspecto profesional para el trabajo. Rachel habló sin complejos. Papá, si entrara a la oficina con una bolsa barata, se reirían de mí. Temblaba de rabia. Todos tienen sus razones. ¿Pero qué hay de nosotros? James y yo recibimos casi $7,000 al mes de jubilación. ¿Y nos dicen que ni siquiera podemos disfrutar de una botella de vino? ¿A quién le estás poniendo precio a la vida? ¿O simplemente nos estás despojando de nuestra dignidad? Owen estalló en lágrimas, asustado por los gritos. James lo levantó, intentando calmarlo, murmurando: por favor, no peleemos, es solo una botella de vino. Si es para tanto, veré si la tienda la acepta mañana. No, dije con frialdad, mirando fijamente a Rachel y David. No estamos en edad de pedir permiso para disfrutar de la vida. Ese vino, me lo he ganado. Y déjame decirte esto, si quieres dinero, gánatelo tú misma. No deposites tus esperanzas en nosotras. Si de verdad quieres llamarte hija, empieza a comportarte como tal. Y con eso, tomé a James de la mano y caminé de regreso a nuestra habitación. ¿Esa botella de vino? James nunca la bebió. A la mañana siguiente, se la dio discretamente a nuestros vecinos de al lado. Más tarde esa mañana, David apareció con aspecto avergonzado y arrepentido. Anoche bebí demasiado, murmuró. Dije un montón de estupideces. Me siento fatal. Luego se dio 2 bofetadas y murmuró: soy un completo imbécil. Rachel lo siguió de cerca, con una mirada de culpa exagerada. Anoche también tomamos vino, dijo. No queríamos ser tan duros. Papá, mamá, por favor, no se lo tomen a pecho, ¿de acuerdo? Observé sus sonrisas forzadas y sus disculpas exageradas y solté un bufido frío. Ni siquiera me molesté en mirarlos a los ojos. Rachel notó mi indiferencia y de inmediato pareció agraviada. Se giró hacia James. Papá. James suspiró y me dio una suave palmadita en el hombro, diciéndome con dulzura: somos familia, Emily. No hay necesidad de guardar rencor de un día para otro. Déjalo ir. Sus palabras aliviaron un poco el fuego en mi pecho. Al ver que el ambiente empezaba a calmarse, Rachel aprovechó la oportunidad. Hace tiempo que no salimos todos juntos. Tenemos el día libre, ¿por qué no salimos a tomar el aire? James, siempre pacificador, parecía ansioso por suavizar las cosas e insistió en que nos uniéramos a ellos. No teníamos pensado comprar mucho, solo un paseo informal, pero al llegar al centro, una tienda de ropa vintage me llamó la atención. El escaparate mostraba un vestido blanco con delicados estampados florales azules. No pude evitar quedarme un rato. James notó mi mirada y rió suavemente. ¿Te gusta? Asentí. Inmediatamente abrió la puerta y me empujó suavemente hacia adentro. La tienda estaba llena de preciosos vestidos vintage, estampados elegantes y telas finas. El que había estado admirando estaba colgado justo en el centro. Me acerqué, rocé la tela con los dedos y ya me estaba enamorando. Era justo el estilo que me encantaba de pequeña. Pero desde que nos mudamos con Rachel y empezamos a cuidar a Owen, no había usado nada parecido. Todavía recuerdo a David una vez burlándose de mí: ¿qué intentas hacer con esos vestidos florales? No es que estés de vacaciones. Después de eso, dejé de usarlos por completo. James pareció notar mi vacilación. Le hizo una seña a un dependiente. ¿Puedes ayudar a mi esposa a encontrar su talla? Dudé. A mi edad, ¿no me quedaría ridículo este vestido? James me dedicó una sonrisa cálida y firme. Te encantaba este estilo. ¿Por qué piensas que ya no te queda bien? La dependiente intervino para animarla. Cada edad tiene su encanto. Tienes una piel preciosa y un porte elegante, este vestido te quedaría espectacular. Con su seguridad entré al probador. Cuando salí con el vestido puesto, a la dependienta se le iluminaron los ojos. Aplaudió encantada. Es precioso.
Parece hecho a medida. Nerviosa, me volví hacia James. ¿Qué te parece? Me miró con tanta ternura en los ojos. Tan hermosa como siempre. Me paré frente al espejo, contemplando el reflejo de la mujer con ese vestido tan familiar. Y en ese instante, sentí que había redescubierto una parte de mí, mi confianza, mi gracia, la mujer que casi había olvidado. Justo cuando estaba a punto de sacar mi tarjeta para pagar, Rachel y David nos encontraron y entraron a la tienda. Ambos cargaban con varias bolsas de compras grandes y caras. Rachel, recuperando el aliento, se quejó: «Uf, qué agotador». «Mamá, papá, ¿por qué se han ido así? Hemos estado buscando por todas partes». «Ya terminamos de comprar, vámonos a casa». David se abanicaba el cuello, visiblemente irritado y sin ganas de salir. Al acercarse Rachel, su mirada se posó en el vestido vintage floral que llevaba. Se quedó paralizada un instante, abriendo mucho los ojos mientras observaba la tienda con la mirada, y luego se dirigió al expositor, hojeando las etiquetas de precios. «Mamá, a tu edad, ¿es esto realmente apropiado?», dijo con una sonrisa forzada y un tono de voz condescendiente. La sonrisa en mi cara vaciló. «¿Qué tiene de inapropiado?», replicó James con una risa fría. «¿De verdad te molesta el estilo o el precio?». Señaló las bolsas de la compra que tenían en las manos. «Así que es perfectamente razonable que ustedes dos gasten cientos en lo que quieran, pero en cuanto su madre compra un vestido, ¿de repente se convierte en un problema?». La expresión de Rachel cambió al instante. Rápidamente se guardó las bolsas en la espalda, forzando una sonrisa hacia mí. «Mamá, no lo decía en serio. Solo era sincera, no te lo tomes como algo personal. Tienes 65 años, este vestido es demasiado llamativo para ti, no dice precisamente elegante». Señaló a la gente que pasaba por la calle. «Miren a su alrededor. Todos visten con sencillez. La comodidad es lo importante. Y además, siempre estás cocinando, lavando ropa y persiguiendo a Owen. ¿Cómo es que un vestido así es siquiera práctico?». Su mirada se dirigió a James y murmuró en voz baja: «Y con ese corte de pelo corto, la verdad es que se ve raro». El rostro de James se endureció. «Qué malagradecida. ¿Recuerdas siquiera por qué tu madre se cortó el pelo? Le encantaba tener el pelo largo». Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Sí, solía llevarlo largo, siempre. Pero cuando empecé a cuidar de Owen, me agarraba el pelo constantemente y me tiraba hasta hacerme una mueca. James lo regañaba por ello, pero a Rachel y David les daba igual, solo les preocupaba que el niño se arañara con mi pelo. Incluso me culpaban a mí. Al final, cedí y me lo corté. Nunca más me volvió a crecer. La dependiente intervino rápidamente, intentando aliviar la tensión. «De hecho, el pelo corto tiene su propia elegancia. Con un vestido vintage como este, resalta el carácter de una mujer, hay gracia y seguridad en esa combinación». Rachel soltó una risa sarcástica. «Claro que lo dirías, estás intentando vender. Podrían venderle nieve a un esquimal». Se giró hacia mí. «Mamá, acabo de pasar por una tienda con ropa que parecía súper suave y ligera, y está en oferta. Mucho más barata que esto. Ese estilo podría quedarte mejor. Ya vamos a pasar por allí, ¿podemos pasar a echar un vistazo?». El empleado parecía avergonzado y solo ofreció una sonrisa educada antes de retroceder silenciosamente detrás del mostrador. David también intervino. «Sinceramente, comprar un vestido así es un desperdicio. Te iría mejor si invirtieras ese dinero en un buen whisky o en unos puros de calidad para mí». En ese momento, solo sentí una decepción profunda. Todo se volvió dolorosamente claro. Esa botella de vino, este vestido o cualquier cosa que quisiéramos comprarnos algún día, a sus ojos, siempre sería un desperdicio. Solo cuando el dinero se gastó en ellos se volvió razonable o valió la pena. Mientras James seguía discutiendo con ellos, entré silenciosamente al probador y me volví a poner mi vestido gris opaco, el que Rachel siempre llamaba práctico y apropiado. Al salir, la chispa de mi rostro se había esfumado.
La sonrisa que había lucido en el espejo hacía unos momentos se había desvanecido hasta convertirse en una pálida sombra. James lo vio y su expresión se ensombreció. Sin decir palabra, sacó su billetera y le entregó al dependiente nuestra tarjeta de ahorros. Nos llevaremos el vestido, dijo. Y, por favor, escoge algunos más de su talla. Nos los llevaremos todos. Los rostros de Raquel y David cambiaron instantáneamente. Le tomé la mano a James con suavidad. Me miró firme y decidido. Después de pagar, salimos sin mirar atrás. De camino a casa, ninguno de los dos habló. Nos quedamos mirando por la ventana en silencio. A lo lejos, el sol se hundía lentamente en el horizonte. Me giré para mirar a James, y la luz que se desvanecía tiñó su rostro de un gris suave y solemne. Sentía una opresión sorda en el pecho. Extendí la mano y la tomé sin pensarlo. Me miró perplejo. Negué levemente con la cabeza. Estoy bien, susurré. Pero en el fondo, lo sabía, algo dentro de mí había cambiado, completa e irrevocablemente. Esa noche, Rachel y David salieron nuevamente para otra cena social. En la mesa del comedor estábamos solo James y yo, con Owen sentado cerca, mirando dibujos animados y negándose a comer. James se sentó allí en silencio, con el plato intacto y el rostro nublado por el silencio. James, dije suavemente, mirándolo. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban pesados por la fatiga. James, volvamos a casa, le dije con voz suave pero firme. Se congeló por un momento, un destello de luz brilló en sus ojos, pero luego se desvaneció, como si algo repentinamente viniera a su mente y lo apagara. Sabía exactamente lo que estaba pensando. En ese momento, Owen saltó a mi lado con los ojos brillantes. Abuela, ¿acabas de decir que te vas a algún sitio? ¿Te vas? ¿De verdad te vas? Me detuve un segundo y sonreí levemente. Puede ser, cariño. ¿Pero por qué te emociona tanto? Owen aplaudió, radiante. Claro que estoy emocionado. Cuando te vayas, el abuelo Jay y la abuela Anna podrán venir a vivir aquí. Continuó, alegre y completamente ajeno al escalofrío que me recorría el corazón. Me quieren muchísimo. Cada vez que vamos a su casa, me dan un montón de bocadillos, palomitas, Skittles, refrescos. Pero ustedes nunca compran esas cosas. Escuché a papá hablar. Dijo que una vez que nos mudáramos a la casa grande, volverías a tu ciudad natal y luego el abuelo Jay y la abuela Anna podrían venir a vivir aquí. Entonces, si te vas ahora, ¿significa que podré verlos antes? Rebotó en el lugar, prácticamente brillando de emoción. Cada palabra me impactó como agua helada. Jay y Anna, los padres de David. Así que los abuelos a los que Owen más quería eran los que rara vez lo veían, no los que lo cuidaban a diario. Rachel y David planeaban matricular a Owen en esa prestigiosa escuela primaria. Pero las casas cerca de la escuela eran caras, mucho más de lo que sus ahorros podían cubrir. Ni siquiera lo que James y yo habíamos ahorrado era suficiente para la entrada. Su plan, ahora me di cuenta, era claro: vender nuestra antigua casa para cubrir el pago inicial, agotar nuestros ahorros para renovar la nueva casa y luego, una vez que vendieran el lugar en el que vivían actualmente, usar ese dinero para cubrir la hipoteca. Solo tenemos una hija, Rachel. Y siempre dimos por sentado que algún día ella heredaría todo lo que teníamos. Nos parecía natural, incluso correcto. Pero, ahora. ¿Había pensado David alguna vez en qué nos sucedería una vez vendida nuestra antigua casa? ¿A dónde iríamos? Esa casa llevaba más de una década sin habitarse. Se estaba cayendo a pedazos, probablemente ya no era habitable. Miré la carita radiante de Owen y lo único que sentí fue frío. ¿Tu mamá sabe todo esto?, pregunté suavemente. Claro. Respondió Owen sin dudarlo. Mamá dijo que va a llevar a los abuelos a explorar la ciudad. Nunca han estado aquí. Esa noche, James y yo comimos en silencio. Rachel y David volvieron tarde a casa. Oí el ruido en la sala, no hacía falta adivinar. Era evidente que habían estado bebiendo. Estuve sentado en la cama durante un buen rato, dándole vueltas a todo en mi mente,
hasta que finalmente, mis pensamientos se asentaron en algo nítido y claro. No pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama. Me giré de lado y miré a James. ¿Recuerdas lo que hablábamos antes de jubilarnos? Extendí la mano y acaricié suavemente los mechones plateados de su sien. Luego me incliné y le susurré al oído. James se quedó paralizado y sus ojos se abrieron de repente por la sorpresa. Simplemente le di una sonrisa tranquila y apreté su mano con más fuerza. No hacían falta más palabras. Todo estaba decidido. No hace mucho tiempo, la vieja casa que habíamos puesto en venta en una agencia inmobiliaria finalmente encontró un comprador. En cuanto Rachel y David se enteraron, se llenaron de alegría e insistieron en ir a ver la propiedad ellos mismos. Estaban prácticamente emocionados. Cuando les dije que James y yo nos encargaríamos de la venta en persona, aceptaron sin dudarlo. David incluso se ofreció a llevarnos al aeropuerto. Justo antes de irnos, Rachel nos recordó una y otra vez que no debíamos preocuparnos por Owen y que debíamos ocuparnos del asunto rápidamente para poder finalizar la venta. David me entregó una tarjeta bancaria y dijo, haz que el comprador transfiera el pago a esta cuenta, de todos modos, se destinará a la nueva casa. Con sus ojos esperanzados fijos en nosotros, James y yo partimos hacia nuestra ciudad natal. Pero justo antes de embarcar, tiré esa tarjeta bancaria a la basura en el aeropuerto. Lo primero que hicimos cuando regresamos fue abrir una nueva cuenta bancaria y redirigir allí nuestros pagos de jubilación. En los días siguientes, finalizamos la venta de la casa y nos deshicimos de casi todas nuestras pertenencias, salvo unas cuantas chaquetas viejas que a James siempre le habían encantado. Dejamos todo lo demás. 2 semanas después. La costa sur estaba cálida y ventosa por la noche. James y yo estábamos sentados en el porche de la pequeña cabaña que habíamos alquilado, tomando café recién hecho y disfrutando de la cena juntos. Fue entonces cuando sonó el teléfono de James. Era Raquel. Él respondió, y antes de que pudiera decir nada, su voz llegó a través de la línea, llena de irritación. Papá. Han pasado 2 semanas. ¿Se vendió la casa o no? ¿Cuándo regresas? Parecía desesperada. Ya elegimos el nuevo lugar, pero el mercado está muy activo. El agente solo lo reservará unos días más, prácticamente se lo suplicamos. Si no firmas el contrato pronto, lo perderemos. Hizo una pausa y luego añadió, y, por cierto, tu jubilación no llegó este mes. Será mejor que llames al banco y averigües qué salió mal. James dejó tranquilamente sus cubiertos y se limpió la boca con una servilleta antes de responderle. Ah, sí, dijo con naturalidad. Se nos olvidó decirte algo, tu madre y yo decidimos hacer un viaje. No vamos a volver. Hubo una pausa al otro lado, y luego su voz se elevó una octava. ¿Qué? ¿No vas a volver? En cuanto a esa casa nueva que quieres, continuó James con tono firme, no creemos que sea necesaria. Sobre todo porque no tienes los ahorros para pagarla, ¿verdad? ¿Y ese cheque de jubilación del que preguntas? Se envió sin problemas, solo que no a la cuenta que mencionas. Lo hemos cambiado. Silencio. Unos segundos después, la voz de Rachel regresó, ahora aguda y estridente. James apartó un poco el teléfono de su oído, pero sus palabras aún resonaban con claridad. ¿De qué estás hablando? ¿La casa no se ha vendido? ¿No vas a volver? Has movido el dinero de la jubilación, ¿qué se supone que hagamos? Ahora gritaba, papá. Contéstame. Mamá, ¿estás ahí? Mamá. James colgó sin decir palabra. En cuestión de segundos, mi teléfono también se iluminó. Pero James se acercó, rechazó la llamada y puso el teléfono en silencio. Me quedé mirando la pantalla un momento, dudando. Luego pregunté en voz baja, James, ¿de verdad estamos haciendo lo correcto? ¿Y si Rachel nos odia por esto, y si nunca nos perdona? Suspiré profundamente. James tomó mi mano y dijo suavemente, sé lo que te preocupa. Piensas, es nuestra única hija. Es la niña en la que depositamos nuestro amor, la esperanza de nuestras vidas. Todo lo que ahorramos, todo por lo que trabajamos, sentíamos que debía ser para ella.
Y durante años, le has dado todo lo que pidió, sin dudarlo. Solía pensar que eso era lo que hacen los padres. Pero lo han dejado muy claro, nuestra amabilidad no significa nada para ellos. Si les diéramos nuestra casa y el dinero de nuestra jubilación, ¿de verdad crees que tendríamos un lugar en su futuro? ¿Puedes decir con sinceridad que nos cuidarían cuando más los necesitáramos? Me quedé sentado en silencio durante un largo rato, mientras sus palabras resonaban en mi mente. «Sabes», dijo en voz baja, «lo dejamos todo por miedo, miedo a envejecer, miedo a enfermar, miedo a morir. Así que nos convencemos de que es más seguro depender de ellos, cederles el control y esperar que nos ayuden a salir adelante. Pero lo que recibimos a cambio, ¿realmente crees que hubiera sido mejor que esto?» Esa noche, me senté solo en el patio un buen rato. Los últimos destellos del atardecer se desvanecieron en el horizonte y, poco a poco, la noche se abalanzó sobre mí. A la mañana siguiente, me cepillé el pelo cuidadosamente y me puse mi vestido favorito. Cuando James me vio de pie nuevamente, con una tranquila confianza en mi postura, finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio. A partir de ese día, el mundo ganó un par de compañeros del atardecer, una pareja que se había alejado por completo del caos de la vida familiar y vivía de manera sencilla y únicamente para sí misma. Alquilamos una casita acogedora con jardín en un pueblo cálido y tranquilo del sur, a solo unos pasos de un lago tranquilo y reluciente. Cada mañana caminábamos por la orilla del lago, a veces en bicicleta, a veces trotando. Después, íbamos al mercado local a comprar ingredientes frescos para el día. Si tuviéramos tiempo extra después del mercado, nos subiríamos al auto y conduciríamos hasta pueblos vecinos, senderos boscosos o bahías tranquilas, en busca de destellos de la belleza de la naturaleza. James usaría sus camisas relajadas favoritas y su sombrero de ala ancha, y yo llevaría mi cámara, capturando la calma y la gracia que ahora descansaban entre sus ojos. Comencé a cuidarme nuevamente. Durante años, en casa de Rachel, usé ropa suelta y monótona. Llevaba el pelo corto por comodidad, nada más. Pero ahora lo dejé crecer de nuevo. «No me molesta la facilidad del pelo corto», le dije a James un día, pasando los dedos suavemente por los mechones. «Pero echo de menos la suavidad y la gracia del pelo largo». Cuando llegó a mi nuca, comencé a sujetarlo en el elegante moño que me encantaba, combinándolo con mis vestidos vintage favoritos. James siempre me miraba y sonreía. «Eres aún más hermosa ahora que antes», decía. Después del almuerzo, tomábamos una pequeña siesta y, por las tardes, James se sentaba junto a la ventana con un libro, mientras yo me sumergía en el aprendizaje de fotografía y edición de vídeo. Cada uno de nosotros se adentró en su propio pequeño mundo y, antes de que nos diéramos cuenta, la tarde entera transcurrió en silencio. Cada pocas semanas, hacíamos un viaje corto para explorar pequeños pueblos, carreteras costeras y puertos tranquilos. Nuestras huellas marcaban lentamente el mapa de todos los lugares por los que habíamos vagado juntos. En uno de esos viajes, conocimos a un joven llamado Chris, un creador de contenidos viajero. Por curiosidad, busqué su cuenta en las redes sociales, tenía más de 20 millones de seguidores. Lo que nos hizo reír fue que rápidamente se declaró mi mayor fan, rogándome que le permitiera llamarme su madrina. «Siempre pensé que el estilo vintage era cosa de gente como mi madre», dijo. «Pero conocerte me hizo darme cuenta de que el verdadero estilo es algo que se vive, no solo se viste». Su madre y su abuela eran apasionadas de la cultura vintage, por lo que cuando conoció a una mujer de la edad de su madre que aún conservaba su propio sentido de la belleza e identidad, sintió una calidez y un respeto inesperados. Desde entonces, me convertí no solo en el tema de las tranquilas fotografías de James, sino también en la musa en la lente vibrante de Chris. Con mi permiso, publicó algunos clips nuestros en línea y, para sorpresa de todos, los vídeos se difundieron como reguero de pólvora. Fue gracias a esos clips, esas instantáneas suaves y tranquilas de nuestra vida, que Rachel y David, después de más de medio año de silencio, finalmente vinieron a buscarnos. Llegaron exhaustos, con los ojos inyectados en sangre, claramente habiendo dormido poco o nada la noche anterior. Durante los últimos 6 meses, Rachel y David me habían llamado innumerables veces y me habían enviado decenas de mensajes, los ignoré todos. Así que sus expresiones de pánico no me sorprendieron en absoluto. «Papá». Rachel entró corriendo en cuanto se abrió la puerta, con voz urgente y tensa. Su rostro se contorsionó por una maraña de emociones.
Tú y mamá desaparecieron sin decir palabra, hemos estado buscando por todas partes. Incluso volví a la vieja casa. Ya está vendida, y aún así, no vas a volver. ¿Por qué? David no dijo ni una palabra. Salió directo al jardín y se dejó caer en una silla como si el simple hecho de encontrarnos lo hubiera resuelto todo. En ese momento salí y tomé asiento en la mesa. Rachel me miró fijamente durante varios segundos antes de hablar por fin. «Mamá». David, que había estado recostado en la silla, se enderezó de repente. Su mirada se dirigió a James, luego a mí, rascándose la cabeza con torpeza. «Bueno, me alegra mucho verte de nuevo, Catherine, te ves más joven que nunca. Apenas te reconocí». Solté un resoplido frío y no dije nada. «Si tienes algo que decir, dilo ahora. Pronto iremos al mercado matutino». Solo entonces Rachel y David parecieron darse cuenta de que no estábamos de humor para bromas. Rachel se puso de pie de un salto. «¿Qué mercado? Hagamos las maletas y vámonos ya. Han pasado más de 6 meses, perdiste la oportunidad de comprar la última casa que elegimos, y ya no está. Acabamos de encontrar otro, no tan bonito, pero bastante bueno. Tenemos que ponernos manos a la obra. Cuando volvamos, podremos depositar el dinero y asegurarlo». Así que eso era lo que realmente vinieron a buscar. No vinieron a vernos a nosotros. Vinieron a ver el dinero. Me burlé internamente y no me molesté en responder. David le lanzó a Rachel una mirada sutil. Ella lo entendió al instante y se deslizó a mi lado, enredando su brazo con el mío con un cariño forzado. «Mamá, ¿sigues loca por el vestido? Te juro que no tenía ni idea de cuánto te gustaban los estilos vintage. Y, la verdad, te quedan de maravilla. Si quieres, te compro algunos cada temporada, con estilos diferentes para que puedas variar, ¿vale?» Hizo una pausa y suspiró. «Owen ha estado llorando todos los días, diciendo que los extraña. Apenas come, ha bajado de peso. Me parte el corazón. Lo criaste desde el principio, no puede vivir sin ti. ¿No te importa?» Sonreí levemente. «Si me gusta un vestido, puedo comprarlo yo misma. En cuanto a Owen, hay más de una persona en su vida que puede amarlo. Lo único que quiero ahora es pasar el resto de mis días en paz, con tu papá». Luego, aparté suavemente mi brazo del de ella y me puse de pie. «Deberían irse», dije con calma, mientras me acercaba a la puerta del jardín. Mi voz era fría, cortante y tajante. «Vivan dentro de sus posibilidades. Si quieren una casa, páguenla ustedes mismos. No vamos a volver». Rachel se quedó paralizada un instante, y luego se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la frustración y la voz alzada con hostilidad. «¿Así que ya está? ¿De verdad nos estás dejando de lado? ¿Qué pasará cuando estés vieja y enferma? ¿Quién te cuidará entonces?» «Nunca contamos contigo para eso», dije claramente, agitando la mano como si estuviera espantando un mosquito. Entonces me volví hacia David, cambiando un poco el tono. «Has traído a tus padres, ¿verdad?». Parpadeó sorprendido, mirándome de reojo antes de asentir lentamente. Solté una risa suave y cómplice. «Ni siquiera hacía falta que lo pidieras, nos hicimos a un lado por nuestra cuenta. Ahora has reunido a toda tu familia antes de tiempo. Seguro que Owen está encantado». Sus ojos se abrieron en estado de shock y todo su cuerpo quedó congelado en el lugar. El rostro de Rachel se puso pálido, su expresión reflejaba la de él, rígida, aturdida y sin palabras. En ese momento, una voz familiar sonó en la puerta. «Hola, Catherine». «James. ¿No se suponía que íbamos a ir juntos al mercado esta mañana? ¿Qué pasó?». Chris apareció en la entrada, sonriendo mientras caminaba hacia el jardín. En el momento en que entró, se encontró cara a cara con Rachel y David. Se quedó paralizado un segundo, pero luego arregló las cosas rápidamente. «Ah, así que son ustedes dos. Con razón no vinieron al mercado hoy». Luego se volvió hacia mí con una sonrisa alegre. «Catherine, ¿no me vas a presentar a tus amigos?
La expresión de David se torció instantáneamente por la furia. Ah, ya veo. Espetó, riendo con amargura mientras señalaba a Chris con el dedo. Con razón no quieren volver a casa. Este gamberro los ha cautivado por completo. ¿Crees que no entiendo lo que pasa? Te estás arrimando a dos viejos, haciéndote el dulce. No creas que no sé lo que buscas. Vas tras su dinero, ¿verdad? ¿Sabes siquiera de quién es ese dinero? ¿Qué cara tienes, pequeña sanguijuela? Y entonces, como un toro enloquecido, David se lanzó directamente hacia Chris. Se me encogió el corazón. David era alto y corpulento, mientras que Chris, aunque joven, era delgado y enjuto. Si llegaba a haber una pelea, no estaba seguro de que pudiera con ella. Empecé a levantarme para intervenir, pero entonces se escuchó un golpe fuerte y agudo. Con un movimiento limpio y fluido, Chris volteó a David sobre su hombro y lo estrelló contra el suelo. David aterrizó con fuerza y gimió de dolor, tendido en el jardín, incapaz de levantarse. Chris se sacudió las mangas, mirándolo con el ceño fruncido. ¿En serio? ¿Es todo lo que tienes? James y yo nos quedamos congelados por un segundo, luego ambos estallamos en carcajadas. ¿Quién habría pensado que este joven de voz suave era tan poderoso? Raquel y David se marcharon con las manos vacías y profundamente humillados. A pesar de su resentimiento, no pudieron hacer más que escabullirse derrotados. Unos días después, James y yo hicimos nuestras maletas nuevamente, listos para nuestro próximo viaje. En ese momento, Chris nos trajo una invitación de su madre. Después de ver mis fotos en sus vídeos, ella expresó un fuerte deseo de conocerme. Lo pensamos un poco y luego lo aceptamos felizmente. Cuando llegamos a la ciudad costera y entramos en su casa, me quedé atónito. La madre de Chris resultó ser alguien a quien había admirado durante años, la reconocida diseñadora de moda vintage Claire Stone. Cuando aún trabajaba, me topé con uno de sus desfiles vintage en línea. Quedé fascinada con sus elegantes siluetas y sus intrincados detalles. Desde ese día, soñé en secreto con lucir alguna de sus creaciones. Pero la vida se interpuso en el camino, la familia, la responsabilidad, las tareas interminables, y ese sueño fue lentamente desvaneciéndose. Ahora, allí de pie, solo sentía gratitud por las decisiones que había tomado. Por fin había vuelto a vivir para mí. Claire y yo conectamos al instante. Hablamos largo y tendido sobre moda vintage, feminidad y el arte del estilo atemporal. Me llevó a través de su estudio, deteniéndose frente a un maniquí envuelto en una tela. Con un brillo de orgullo en los ojos, levantó la tela. Esta, dijo, es la pieza de la que estoy más orgullosa. Pero desde que la terminé, nunca he encontrado a la persona adecuada para lucirla. He probado con modelos, celebridades, pero ninguna captó el espíritu que imaginé. Entonces te vi en el vídeo de Chris y lo supe. Este vestido era para ti. En cuanto me puse ese vestido vintage, también lo noté. No se trataba solo del ajuste, sino de una armonía perfecta entre estilo y personalidad. Lo que una vez parecía un estampado floral común y corriente cobró vida en mí, irradiando equilibrio y calidez. Claire me invitó inmediatamente a ser la modelo final de su próximo desfile vintage, con ese mismo vestido. Me sentí extasiada y mareada como una niña que persigue su sueño por primera vez. Para prepararme, entrené durante 2 horas todos los días, practicando mi caminata y afinando mi postura. Al principio no fue fácil. James me observaba empapado en sudor y me decía con cariño, no te esfuerces demasiado. Pero siempre sonreía y le decía, he vivido la mayor parte de mi vida simplemente sobreviviendo. Por primera vez, por fin me siento viva. Dejó de intentar disuadirme. En cambio, se convirtió en mi apoyo silencioso, gestionándolo todo entre bastidores, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Y el día del desfile, subí a la pasarela para hacer el acto de cierre. Nadie esperaba que una mujer mayor de 60 años fuera la presencia más brillante en el escenario. Pero no estaba nerviosa. Mi maquillaje era impecable, mis pasos seguros y elegantes, cada movimiento lleno de confianza y naturalidad. La multitud estalló en aplausos. Las cámaras destellaron, todas enfocadas en mí. En ese momento,
me sentí de 20 años otra vez, valiente, radiante, imparable. Vi a James en la primera fila, con los ojos llenos de orgullo y amor. Y así, de repente, mi corazón se agitó como el de una chica enamorada por primera vez. Poco después, el vídeo de mi desfile de moda se volvió viral en Internet. La gente no solo se asombraba por mi apariencia, sino que también les conmovía profundamente cómo me negaba a rendirme a la edad, cómo decidí vivir la vida a mi manera. Empezaron a llamarme cariñosamente, la diosa vintage. Pero lo que ninguno de nosotros esperaba era que James también se convirtiera en una sensación. Una foto tomada por un fotógrafo lo mostraba en primera fila, con los ojos brillantes de admiración mientras me veía desfilar por la pasarela. La foto se difundió rápidamente en redes sociales. Chris también publicó un vídeo, editando clips de James ajetreado entre bastidores, ayudándome con todo, desde los zapatos hasta los accesorios. Los comentarios llovieron, así es como se ve el amor verdadero. Cuando James y yo lo leímos, nos miramos y nos reímos en silencio. Fue conmovedor y un poco surrealista. Después de eso, nos invitaron a más y más eventos de moda. El tiempo pasó en silencio, pero nunca apagó nuestra luz. Entonces, un día, volví a ver a Rachel, en otro desfile de moda vintage. El espectáculo acababa de terminar, el público todavía estaba sentado, cuando de repente ella apareció desde una esquina y cayó de rodillas frente a mí. Habían pasado otros 6 meses desde la última vez que la vimos. Parecía una persona completamente diferente, cabello despeinado, rostro demacrado, mucho más delgada que antes, con los ojos llenos de agotamiento y derrota. «Mamá. Papá», dijo ella, con la voz ya quebrada. Entonces, como si de repente recordara algo, se dio la vuelta y gritó hacia la esquina: «Owen, vamos, saluda a la abuela y al abuelo». Ella había traído a Owen con ella. Pero el niño se aferraba desesperadamente a la pared, llorando desconsoladamente. «No los quiero», gritó. «Quiero irme a casa. Quiero al abuelo Jay y a la abuela Anna». Rachel intentó detenerlo, pero él no se movía. Frustrada, empezó a empujarlo y a zarandearlo, incluso golpeándolo en su desesperación. Los sollozos de Owen se hicieron más fuertes, resonando por la pista, ahora vacía. La escena caótica atrajo la atención al instante. La gente los rodeaba, murmurando, señalando, susurrando. Con la ayuda del personal de seguridad, logramos llevar a Rachel y Owen a un tranquilo salón detrás del escenario. Finalmente, lejos del ruido, nos contó lo que había sucedido durante los últimos 6 meses. David había sido arrestado por soborno y corrupción. Lo habían condenado a 8 años de prisión. Me quedé paralizado por un momento, pero cuanto más lo pensaba, menos sorprendido estaba. David siempre había sido arrogante e impulsivo, buscando atajos en lugar de hacer las cosas bien. Durante años, usaron nuestras cuentas para generar crédito, engrasar a los demás y congraciarse. Una vez le advertí: haz lo que puedas. No intentes fingir para salirte con la tuya. Pero él solo se burló: es una forma de pensar anticuada. Hoy en día, todo se trata de influencia y contactos. Si hay un atajo, solo un tonto no lo tomaría. Recuerdo ese momento con claridad, el frío silencioso que me recorrió el cuerpo. Sabía que habría problemas. Efectivamente, volvió a repetir la misma artimaña. Para conseguir un proyecto de desarrollo urbano, incluso hipotecó su casa para obtener un préstamo y asegurar contactos. Obtuvo el contrato, pero descuidó el trabajo en sí, ahogándose en cenas y alcohol. El proyecto se vino abajo por su mala gestión, lo que provocó enormes pérdidas financieras. Este fue el final inevitable. Rachel sollozó: desde que entró en prisión, tengo miedo incluso de salir de casa. Los vecinos hablan a mis espaldas. Los niños de la escuela se burlan de Owen. Me estoy desmoronando. Mamá, papá. Owen es solo un niño. Ese ambiente es tóxico para él. Quiero traerlo aquí, para que viva con ustedes. Sus ojos estaban llenos de esperanza desesperada. James respondió con calma: ¿no dijo Owen que le encanta estar con sus verdaderos abuelos? Bueno, ahora tu pequeña familia está reunida de nuevo. Parece que encajan a la perfección.
Rachel entró en pánico. Papá, no saben cómo cuidarlo. Ni siquiera lo quieren. No saben a qué es alérgico. La última vez tuvo una reacción grave a los frutos secos y entró en shock. Ni siquiera estaban en casa, lo dejaron solo. Si no hubiera regresado a tiempo, podría haber sido fatal. James negó con la cabeza, impasible. Ese es tu problema. Si sus abuelos son descuidados, entonces, como madre, te corresponde ser más responsable. Rachel buscó otro ángulo. Pero el préstamo que pidió David está a punto de vencer. No tengo cómo pagarlo. El banco va a embargar la casa. ¿Dónde se supone que viviremos Owen y yo? James se mantuvo firme. Una vez que la casa se subaste, recibirás lo que sobre. Eso debería ser suficiente para que tú y tu hijo sobrevivan. La casa donde David creció sigue ahí. No terminarás en la calle. El rostro de Rachel se puso pálido, la rabia y la desesperación luchaban detrás de sus ojos. Se volvió hacia mí entre lágrimas. Mamá, por favor, di algo. La miré sin expresión y respondí tranquilo y claro, tu padre tiene razón. Rachel se quedó paralizada. Y en ese instante, se dio cuenta de que esta vez no habría vuelta atrás. Ella se tapó la boca y salió corriendo sollozando. Los medios de comunicación, como siempre, se apresuraron a aprovechar una historia. El momento en que Rachel se arrodilló ante mí en el desfile de moda, alguien lo grabó en vídeo. Se difundió rápidamente en Internet. Y así, James y yo nos volvimos virales otra vez, solo que esta vez, los elogios fueron ahogados por las críticas. Los guerreros del teclado inundaron Internet con condenas. Argumentaron que en el mundo actual, con el altísimo coste de la vida y una presión agobiante, los jóvenes ya estaban abrumados, haciendo malabarismos entre sus carreras y la crianza de los hijos. Incluso la más mínima ayuda de los padres mayores, ya sea preparar la cena o recoger a un niño de la escuela, podía marcar una gran diferencia. ¿Y qué hay de nosotros? Decían que éramos egoístas, que preferíamos la comodidad y el ocio mientras hacíamos la vista gorda ante las dificultades de nuestra hija. Según ellos, nuestro comportamiento era frío, desagradecido, incluso cruel. A medida que estas voces se hacían más fuertes, quienes antes me llamaban la diosa Vinti, se callaron. Algunos incluso empezaron a cuestionarse. Empezaron a imaginar cómo se sentirían si sus padres hicieran lo mismo, si ellos también se desentendieran y se distanciaran de las obligaciones familiares. De repente, nuestra historia ya no les parecía tan admirable. La marea de apoyo cambió lentamente hacia una ola de juicio. Sin embargo, en medio del ruido, un tipo de voz diferente comenzó a surgir silenciosamente. Se trataba de personas más cercanas a nuestra edad, aquellas que, como nosotros, habían estado atadas a la vida de sus hijos adultos, cuidadores no remunerados que lavaban platos, cambiaban pañales y les entregaban sus ahorros poco a poco. Personas que ni siquiera podían disfrutar de una buena cena o comprar un vestido nuevo sin antes comprobar el estado de ánimo de sus hijos. Empezaron a alzar la voz. Criar hijos era nuestro deber. Pero eso significa que también estamos obligados a ser sirvientes de por vida, niñeras gratuitas, chefs personales, incluso después de que hayan formado sus propias familias. Ese sentimiento resonó profundamente. Lo que comenzó como un murmullo se convirtió en un coro creciente, un cambio silencioso pero innegable en la conversación pública. Al principio James estaba preocupado por mí. Temía que el cambio de actitud emocional, de la adoración a la indignación, fuera demasiado para mí. Pero no me preocupé en absoluto. Simplemente sonreí y dije, nunca nos propusimos convertirnos en figuras públicas. Los aplausos fueron un hermoso accidente. Los experimentamos, y eso fue suficiente. Si se desvanecen mañana, no me arrepentiré, porque todavía hay muchos lugares que nos esperan para explorar. Incluso el paisaje más impresionante es solo una pausa en el camino. Admira su belleza y sigues adelante. Aferrarte a ella solo te agobiaría. La vida siempre está por delante. Pero solo porque habíamos encontrado la paz no significaba que iba a permitir que esas crueles acusaciones crecieran sin control. Así que me senté y escribí un artículo. Escribí:
Durante 5 años, vivimos en casa de nuestra hija, cuidando de su familia, sin atrevernos jamás a gastar dinero en nosotros mismos. Un día, solo porque estábamos de buen humor, y porque coincidía con nuestro aniversario de bodas, compramos una botella de vino para celebrar. ¿Qué pasó después? Nos acusaron de derrochar y derrochar. Mientras tanto, utilizaban nuestras cuentas de jubilación para comprar relojes de $6.000 y bolsos de diseñador de $5.000. Vaciaron nuestros ahorros para apoyar su estilo de vida, y aún así nos regañaron por gastar unos pocos dólares en una botella de vino con descuento. Incluso cuando Rachel intentó reconquistarnos, lo hizo con manipulación disfrazada de afecto. Elegimos alejarnos, no por abandono, sino porque finalmente nos dimos cuenta, el sacrificio no es amor y el derecho no es piedad filial. Mientras escribía esas palabras, los recuerdos ya no me dolían. El dolor se había desvanecido. Lo que quedaba era claridad. Por extraño que parezca, incluso sentí un poco de gratitud por las acciones de Rachel y David. Gracias a ellos, James y yo finalmente pudimos liberarnos del miedo a envejecer, a la enfermedad y a morir solos. Iniciamos una nueva etapa en la vida, una que nos pertenecía por completo. Después de publicar el artículo, Chris dejó un comentario debajo. Escribió sobre el tiempo que vivió cerca de nosotros, las mañanas tempranas cuando James preparaba el desayuno, los momentos tranquilos cuando colgaba la ropa en el jardín, las fotos que me tomó sonriendo con un vestido vintage bajo la luz del sol. Escribió. No abandonaron a nadie. Simplemente aprendieron, tras ser heridos, a protegerse. Y así, el enojo en los comentarios comenzó a disminuir. Una línea destacó entre las respuestas. Cuando seas padre y tu propio hijo te trate de la misma manera, ¿seguirás pensando que su elección fue egoísta? Porque eso era todo lo que habíamos hecho, después de haber sido drenados, descartados y desechados, simplemente elegimos dejar de entregar más de nosotros mismos. Incluso en la vejez, todavía tenemos derecho a elegir la vida que queremos vivir.